Saludos. Ternadunas para todos ustedes. Tuvimos un problema de transmisión el día de hoy para comenzar, así que les ruego que me disculpen el tiempo que nos tomamos para poder iniciar el día de hoy. Aparentemente parecía que estaba transmitiendo, así que nos vimos ante la poco frecuente pero curiosa situación de aparentemente estar transmitiendo cuando en realidad estaba hablando para mí mismo. Accidentes que pasan en transmisiones en vivo. Así que, pues no hay que preocuparse mucho de esa situación. De lo que nos preocupamos es de que nuestros buenos amigos pues se encuentren bien. Saben que estas transmisiones se guardan, se conservan en video para que ustedes las puedan localizar posteriormente, para que ustedes puedan verlas, para que ustedes, si están interesados en las charlas que estamos haciendo, pues evidentemente se acerquen a ellas. Y por supuesto, el día de hoy, después de este comienzo en falso, vamos a hablar de el mal. La situación con el mal es que nosotros relativizamos mucho la idea de lo que es el mal, sencillamente porque nosotros hemos aprendido nuestra idea de lo que es malo, por lo regular, de una religión. Y tratar de acordar los criterios entre las religiones sobre aquello que es malo o lo que es maligno, sin duda alguna, resulta sumamente complicado y difícil. Es justamente a partir de las religiones por las cuales se ha determinado un criterio que puede llevarnos a las consideraciones éticas. Consideraciones que por supuesto irían más allá de las situaciones que nosotros pudiéramos tener como personales. Angelo Socius Knight. Buenas noches y eternas lunas para ti. Sé bienvenida. Entonces, hablando de la cuestión del mal, una cosa que es en primera instancia sumamente evidente es que no nos vamos a poner de acuerdo. Muchas religiones, cosas que se consideran como malignas, para otras no lo son, y así sucesivamente. Por ende, lo que podríamos decir es que a lo mejor tal vez no tendremos una idea del mal. Diana Karin Pecosa, eternas lunas, y sé bienvenida. A menos que nosotros revisemos la lectura de una de las novelas más inquietantes que he tenido oportunidad de leer. El Señor de las Moscas, de William Golding. ¿Quién es William Golding? La Wikipedia nos cuenta que es nacido en New Quay el 19 de septiembre de 1911 y fallecido en Perranna Warhol el 19 de junio de 1993. Novelista y poeta británico, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1983, y con una extensa obra de la cual podemos contar inclusive obras de teatro como The Brass Butterfly, en este caso la mariposa de aluminio, de aluminio de cobre, no recuerdo exactamente qué significa brass, es uno de esos metales. La construcción de la torre, The Spire, Caída Libre, Free Fall, The Scorpion God, el dios escorpión, y así sucesivamente. Sin embargo, al igual que muchos otros autores que he tenido la oportunidad de comentar aquí, desafortunadamente se trata de uno de esos autores que con una sola obra eclipsaron el resto de su obra literaria. No es exactamente malo porque hay varios autores que tienen esas características de haber creado una obra que, por la importancia que tiene, de repente, pues todo lo demás que ellos escriben se pierde. Pero sí, evidentemente, estamos en claro
que con esas características de esa obra podemos nosotros, en realidad, tener una idea clara del talento con el que estamos a punto de comentar, parte de su obra con el que estamos a punto de topar. Maestra Jazmín González, buenas noches y eternas lunas. William Golding parte de una situación de trama sumamente sencilla. Por lo regular, grandes obras literarias parten de una trama que es más bien sencilla. Un avión ha caído del cielo para aterrizar partido en dos en una isla. No había adultos prácticamente en ese avión y uno de los únicos adultos, que es el piloto, está perdido. Lo que hay son chicos adolescentes que pertenecen a una escuela y que han tenido la desgracia de caer en un lugar donde aparentemente las cartas de navegación no parecen ser específicas sobre el sitio donde se encuentran. Por lo tanto, parece ser que los chicos deberán enfrentar una estancia sumamente larga en este lugar, sin la vigilancia de adultos y abandonados a sus propios medios para la supervivencia. Yo quiero poner en claro que el comienzo de la historia puede dar para muchas cosas. Y si no, permítaseme recordar a un talento aproximadamente del siglo XVIII llamado Daniel Defoe. Daniel Defoe creó con una trama similar, con un comienzo de trama, una de las novelas más impresionantes y, bueno, justo también es decirlo, una de las que más hace énfasis en la cuestión religiosa, cuando Robinson Crusoe, que es la novela a la que me estoy refiriendo, cuando Robinson Crusoe no solamente da gracias a Dios, sino que también Robinson Crusoe constantemente pues está llamando a la voluntad divina, a todo lo que es Dios, para poder enfatizar su sentir, para poder enfatizar las cosas que siente, las cosas que él vive en la isla y el agradecimiento que él siente que tiene a Dios. Resulta, por supuesto, emblemático, si lo queremos ver así, porque aquí también voy a aclarar que voy a hacer algo que normalmente no hago. Si queremos verlo así, resulta sumamente irónico y emblemático que frente a una de las novelas que enfatiza más la creencia en Dios, aparezca una que habla de todo lo contrario. Lo que voy a hacer hoy, a diferencia de otras ocasiones, es que voy a interpretar. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Bueno, se sienten ánimos para una anécdota. Les va. Interpretar es muy malo porque en muchas ocasiones vas a decir cosas que realmente el autor nunca dijo y nunca quiso decir. El hijo de Gabriel García Márquez estudió la carrera en letras y resulta que un día le pidieron un trabajo sobre El coronel no tiene quien escriba, que pues todos sabemos que es una de las novelas cumbres del magistral colombiano, de El Gran Gabo, para la literatura, una de las primeras obras también, por decirlo de esta manera. La trama no es muy complicada ahí, también hablamos de un señor coronel que, habiéndose retirado del servicio activo, está esperando la pensión que debe llegarle por parte del gobierno, pero evidentemente pues el gobierno no hace mucho por apresurarse en ello y entonces la novela relata pues esta espera tan terrible para un hombre mayor como el coronel de estar aguardando, junto con todas las reflexiones y la manera que tiene tan especial Gabriel García Márquez de relatar un evento que parece sencillo, que se vuelve poético y que dentro de su grandeza
también nos muestra la tristeza y la depresión que lo inunda en esta circunstancia. Junto a él hay un gallo pelado, según lo que narra el propio Gabriel García Márquez, un gallo que no tiene la menor importancia, o por lo menos no parece muy relevante. El hijo de Gabriel entrega su trabajo y resulta que al rato le dice, pues es que todo está bien, nada más que el problema es que no enfatizaste mucho sobre el símbolo del gallo. Y él naturalmente contesta, no hay ningún símbolo, no hay nada que decir. Y por supuesto, estamos seguros de que él lo sabe, y así fue como lo dio a conocer en un momento, porque evidentemente su padre se lo había dicho así, es decir, el propio autor, es decir, el propio Gabriel García Márquez. Pues el profesor de repente en ese momento dice, ¿cómo puedes obviar eso? Se trata de que el gallo es un símbolo del orgullo decaído del coronel que se ha perdido, puesto que tú sabes que en la heráldica el gallo representa el orgullo, el honor de alguna manera. Y por causa de encontrarse pelado ahí en esas circunstancias, representa la misma decadencia del coronel. Y entonces vive con él el drama de esta situación. Ante eso, pues el hijo de Gabriel García Márquez, pues, no quiere decir eso. O sea, mi padre me dijo que nada más era un gallo pelado y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, pues tiene que entenderse que, pues, siendo el hijo de Gabriel García Márquez, pues se sabe esa cuestión por una situación biográfica. A eso me refiero cuando la interpretación, ¿eh? La interpretación no exactamente quiere decir que vamos a decir lo que el autor quiso decir. Muchas veces es algo que nosotros vemos y queremos decir a través de la obra, o que ha conectado con una serie de elementos que confluyen dentro de la misma. Y por supuesto, para poder decirlos, evidentemente tienes que demostrarlos. Ese es el ejercicio de la interpretación. Por eso también es perfectamente válido en cuanto a lo literario. Por eso también podríamos decir que es válido haber traído esta novela, que ni siquiera por el periodo pues ya se dieron cuenta que no pertenece para nada al estilo gótico. Sin embargo, la traigo aquí por el tema precisamente que vamos a tratar a continuación, en este caso. Maestro Viernes Negro, igualmente un abrazo sincero para usted y por supuesto, pues así sea que las eternas lunas iluminen nuestro sendero. Muchas gracias. Así pues, una vez que estamos en claro, abramos el libro y veamos una de las primeras situaciones. El primer problema es elegir un jefe en la isla. Para ello, confluyen los siguientes personajes. Muchacho moreno, llamado Roger, dio al fin señales de vida y dijo, vamos a votar. Sí, a votar por un jefe, vamos a votar. Votar para ellos era un juguete casi tan divertido como la caracola. La caracola viene a ser una especie de subterfugio que utiliza uno de ellos para poder llamar la atención y así lograr hablar ante los demás. Entonces empezaron primeramente por tomar la caracola como eso. Maestro Yampi, eternas lunas y muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, una vez que se pasaron a esta situación, una vez que decidieron votar, por supuesto, Jack empezó a protestar, pero el alboroto cesó de reflejar el deseo general de encontrar un jefe para convertirse en la elección por aclamación del propio Ralph. Ninguno de los chicos podría haber dado una buena razón para aquello. Hasta el momento todas las muestras de inteligencia habían procedido de Piggy y el que mostraba condiciones más evidentes de jefe era Jack. Pero tenía Ralph ahí sentado tal aire de serenidad que le hacía resaltar entre todos. Era su estatura y su atractivo, mas de manera inexplicable, pero con enorme fuerza había influido también la caracola. El ser que había sonado aquello, que les aguardó sentado en la plataforma con tan delicado objeto en sus rodillas, era algo fuera de lo corriente.
tres personajes emblemáticos de una eh, situación meramente escolar, pero que nos van a servir para plantear emblemáticamente la situación que ocurre en la novela. Uno de ellos, Piggy, ya desde el nombre en inglés ustedes se pueden dar cuenta de que es una forma despectiva, que lo era precisamente porque el muchacho estaba excedido de peso y tenía gafas. Dos tipos de cosas que usualmente suelen acudirse a ellas cuando se trata de chicos que tienen una personalidad que, por no por débil, les falta inteligencia. A él fue el que se le ocurrió utilizar la caracola. Ralph representaba un tipo de autoridad dentro de los muchachos, aunque en realidad el único que ostentaba una autoridad era Jack, porque resulta que él era un cantante del coro de la escuela y él dirigía a los chicos del coro que habían ido a viajar en este vuelo que desgraciadamente pues cayó en la isla. Jack tenía, por supuesto, un temperamento sumamente fuerte, sumamente imperativo y hasta prepotente. Sin embargo, aquí ahorrándonos un poco la lectura de la novela, porque no pretendemos leerla toda, y recuerden que pues no les voy a comentar lo que sucede hacia el final, como siempre, para no estropearles la lectura y para que ustedes también se sientan motivados a conseguir el libro. Digo, aquí pues ven que un ratito nada más, no es uno de los libros más largos que yo haya comentado en un dado momento. Entonces, finalmente eligen a Ralph, tratan de organizar su sociedad. Dentro de ella, Jack obtiene una especie de subautoridad que es la que corresponde a los cazadores. El grupo de los chicos del coro, de repente siguiendo las instrucciones del propio Jack, se vuelven muchachos que se dedican a la labor de caza. Durante la novela se hace enfatizar que en realidad pues no pareciera que necesiten la carne. Prefieren recolectar frutas, prefieren comer todo este tipo de cosas que sin duda alguna, por la vida que se ven obligados a llevar en la isla, parecería un poquito más recomendable. Sin embargo, pues el referente de Jack en un dado momento es precisamente pues todo este tipo de transmisiones que hablan acerca de la cacería y de otras formas de supervivencia dentro de estos espacios, pero también una proclividad a este tipo de vida de forma natural, porque en cuanto empieza a encontrarse en el medio en el que empieza a cazar, la actitud de él, que resulta impositiva a todos los demás, es la de asumirlo de esta forma, como si se tratase de un imperativo para la supervivencia, al cual se debe enfrentar con cierto salvajismo, con cierta violencia. Hablan durante la novela de distintos tipos de fieras. Aquí esto lo voy a citar directamente del índice. Tengo una buena edición que me permite pues verificar esa cuestión. Fíjense nada más la forma de los capítulos, porque desde ahí viene también la interpretación. El toque de caracola, fuego en la montaña, cabañas en la playa, rostros pintados y melenas largas, el monstruo del mar, el monstruo del aire. Del monstruo del mar extraje este fragmento en donde hablan de lo siguiente. Jack ha estado por todas partes. ¿Dónde podría vivir una fiera? ¿Qué fiera ni qué 8 cuartos? Percival masculló algo y la asamblea volvió a reír. Ralph se inclinó. ¿Qué dice? Jack escuchó la respuesta de Percival y después le soltó. El niño, al verse libre y rodeado de la confortable presencia de otros seres humanos, se dejó caer sobre la tupida hierba y se durmió. Jack se aclaró la garganta y les comunicó tranquilamente. Dice que la fiera sale del mar. Papá me ha dicho que todavía no se conocen todos los animales que viven en el mar. Quiero decir que lo que nos ha dicho Jack, que no tiene miedo porque la gente siempre tiene miedo, es verdad. Pero eso de que solo hay cerdos en esta isla supongo que será cierto, pero nadie puede saberlo. No lo puede saber del todo. Quiere decir que no se puede estar seguro.
Papá dice que hay esas cosas que echan tinta, los calamares que miden cientos de metros se comen ballenas enteras. Y sigue hablando pues de lo que él considera el encuentro con un calamar. Pero una de las cosas que yo tengo ahí precisamente es la cuestión del miedo. Maestro Hugo Palacios, muy buenas noches. Ya encontramos la manera de cómo hacer este tipo de transmisiones con la computadora y poderlos saludar puntualmente en cuanto ustedes llegan, lo cual agradezco muchísimo. Y, por supuesto, eternas lunas. Maestro Sethan Dracul, muy buenas noches y eternas lunas también para ti. Para quienes se van integrando a la transmisión, les recordamos el día de hoy, El Señor de las Moscas, de William Golding. Estamos comentando este fragmento en donde uno de los chicos, pues llevado de su temor y encontrando esto que cree que de alguna manera es un monstruo del mar, posteriormente nos daremos cuenta en la novela que no lo es, siente tal temor que empieza a pensar acerca del miedo. Mientras que los chicos que no se metían tanto con los cazadores, mantenían una razonable cantidad de cordura. Los chicos que de repente se abandonaron a la cacería, de repente empezaron a ser más conscientes de todos sus instintos y sus pulsiones más importantes. Por supuesto, no es nada extraño pensar que estaban cediendo también al miedo. Y a partir del miedo que los obligó a constituirse como un grupo, como una sociedad, que de repente empezó a ceder a este comportamiento salvaje que empezó de alguna forma a enemistarlos a los dos grupos. En una escena del Señor de las Moscas, pues naturalmente tendría que hablar del Señor de las Moscas. No voy a decir por el momento quién es. Algunos de ustedes se lo imaginan. En una escena está hablando con un niño llamado Simon, un ente. La escena parece fuera de, en este caso, del contexto de la novela. Es como si fuera un evento aparte, pero está inserto dentro del capítulo. Vamos a leerlo. Eres un niño tonto, dijo el Señor de las Moscas. No eres más que un niño tonto e ignorante. Simon movió su lengua hinchada, pero nada dijo. ¿No estás de acuerdo? ¿No es verdad que eres un niño tonto? Obviamente, pues nos encontramos ante la situación de que Simon tiene fiebre. Por eso precisamente está, según él, hablando con el Señor de las Moscas. Simon le respondió con la misma voz silenciosa. Bien. Entonces, ¿por qué no te vas a jugar con los demás? Creen que estás chiflado. Tú no quieres que Ralph piense eso de ti, ¿verdad? Quieres mucho a Ralph, ¿no es cierto? Y a Pig, y a Jack. ¿Qué haces aquí solo? No te doy miedo. No hay nadie que te pueda ayudar. Solamente yo. Y yo soy la fiera. Los labios de Simon con esfuerzo lograron pronunciar palabras perceptibles. Cabeza de cerdo en un palo. Qué ilusión pensar que la fiera era algo que podía cazarse o matar. Tú lo sabías, ¿verdad? Que soy parte de ti. Caliente, caliente, caliente. Que soy la causa de que todo salga mal, de que las cosas sean como son. Vamos, vuelve con los demás y olvidaremos lo ocurrido. Para la alucinación de la fiebre resulta terrible y espantosa, como podemos escuchar, pero también resulta muy reveladora para nosotros. La cabeza es una especie de ritual que ellos hacen cuando mataron su primer cerdo y exhibieron su cabeza y danzaron alrededor de ella como en una hoguera. Y el propio William Golding describe, lo cual también pues las películas que han tratado sobre esta
sobre esta novela. Hay dos filmes impresionantes en este caso, entonces vale la pena verlos. Uno muy viejito de Peter Brook, otro es una versión un poco más moderna, pero también vale mucho la pena en este caso. Aparece una cabeza, nos cuenta William Golding que la cabeza aparece después, por supuesto podrida, porque es un trozo de carne putrefacta, trozo de cadáver de un cerdo, rodeada de moscas. La aparición de este objeto en la novela ya nos lleva precisamente a considerar esta fabulosa, digamos, esta fantástica fábula de William Golding, ya nos la lleva a un punto mucho más oscuro, porque ha aparecido en escena Belcebú. Para todos nuestros amigos, si en algún momento logran conseguir diccionario Espasa-Calpe de Ciencias Ocultas, dice aquí: Belcebú, gran emperador de la corte infernal que se hizo con el poder tras derrotar a Satanás. Durante la Edad Media era considerado el segundo de la jerarquía infernal, pero durante el siglo XVII y XVIII los demonólogos le hicieron emperador. Se le suele representar como un hombre con figura aterradora. Posee alas de murciélago, cuernos y una cinta ardiente en torno a su cuerpo. De talla prodigiosa, sentado sobre un trono inmenso, teniendo la frente ceñida por una banda de fuego, henchido el pecho, abotagado el rostro, brillante los ojos, levantadas las cejas y amenazador el aire. Tiene la nariz sumamente larga, dos grandes cuernos en la cabeza pegados a sus espaldas, dos grandes alas de murciélago. Sus pies son largas patas de ánade y su cola es de león. Está cubierto de largos pelos desde la cabeza hasta los pies. También se le conoce por el nombre de Beelzebub y Belzebú. Los judíos tomaron el nombre de Belcebú mediante una deformación del nombre del dios filisteo de Ekron o Acaron, Baal-Zebub o Belzebub, convirtiéndolo en Beelzebú, señor de las moscas. Nos dan muchos otros nombres, pero yo solamente voy a definirme a leer una parte que dice lo siguiente: lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Lo que oís al oído, predicadlo desde las terrazas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y cuerpo en el infierno. Esto es de la Biblia, Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 10. Otro citado: expulsaba a Jesús un demonio que era mudo. Cuando el demonio salió, el mudo recobró el habla y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para probarle, le pedían una señal en el cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y sus casas caen unas sobre otras. Así que, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo subsistiría su reino? Ya que decís que por Beelzebub expulsa a los demonios. Si yo expulso a los demonios por Beelzebub, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Buenísimo, esto es buenísimo, ya que lo mencionas, pues bueno, dando la ficha completa. Diccionario Espasa-Calpe de Ciencias Ocultas de J. Felipe Alonso. Esa es la portada con la guarda. Por supuesto, sin la guarda, pues bueno, nada más es el volumen así, en este caso. Y es muy completo, muy completo. Uno podría pensar que se trata de este tipo de diccionarios que tienen muchas imágenes, no, de hecho habla más de contenido, y mucho del contenido está convenientemente documentado y citado, por eso quise traerlo. Fragmento habla, en lo bíblico, de la división. Nos queda claro precisamente cuál es el sentido de que William Golding haya insertado la imagen de un príncipe de las moscas en esta novela. De lo que se trata es de la división. De lo que se trata es, a partir del miedo, el gobierno, la zozobra de los niños que de repente se dedican a cazar, empieza por el miedo y después son ellos los agresores.
No voy a comentar nada del final de la novela, pero evidentemente pues hay una serie de situaciones de enfrentamiento que no sabemos cómo se van a resolver entre lo que viene a ser los dos grupos, el de los cazadores y el de los otros chicos que maneja Ralph. Y por supuesto, estos enfrentamientos empiezan a mostrar la forma salvaje que han adoptado los niños dentro de esta situación, en donde prácticamente podríamos decir que lo que hace William Golding es plantear, bajo una serie de metáforas éticas, un experimento social. El experimento social de lo que es el Señor de las Moscas, poner a los niños en esas condiciones para saber, bueno, qué tanto el ser humano es capaz, sin haber conocido todo este tipo de cosas, de ser proclive al bien o al mal, al salvajismo o a la civilización. Personalmente me voy a ahorrar mi opinión en este caso porque pues, no se trata de ello. Aquí lo que comento es que, o lo del día de hoy, es mi interpretación alrededor de esta novela con respecto al mal y con respecto a la figura de Belcebú. Durante la novela el ambiente es ominoso, es tenso. Siempre hay la presencia de algo misterioso, algo que nunca están esperando. De repente encuentran al piloto pues, maltrecho, el cuerpo no sobrevive mucho y después desaparece. Pues todo este tipo de situaciones lo único que hacen es crear una zozobra alrededor de una situación oscura y siniestra. Una situación que los niños apenas pueden sobrevivir a ella. Y los que están en contacto con ella son precisamente aquellos que están más liberados a sus instintos. En cambio, aquellos que han sido liberados que han estado más en la cuestión de crear sus casas y crear sus propios espacios, por el contrario, no asumen esa situación. Creo que entendemos por dónde va William Golding. Los seres que estamos más sujetos a nuestros instintos, probablemente somos más proclives al mal. Evidentemente, Alejandro, bienvenido a la transmisión. Evidentemente, esa es también la postura de William Golding. Los seres humanos somos fundamentalmente malignos. Y por supuesto, la idea es justamente en la novela enfatizar eso. Es por eso que yo he visto gente que ha criticado a William Golding, porque una de las cosas que dicen es, bueno, es que él de manera simplista plantea una especie de experimento social dentro de su novela y lo reduce a un mero conflicto moral. Yo pienso que hay muchas más cosas ahí porque yo en mi interpretación, repito, no tiene que compartirla a nadie. O sea, el ejercicio de interpretación es muy riesgoso porque evidentemente voy a decir cosas que estoy seguro que William Golding a lo mejor nunca pensó, de verdad. Pero una de las cosas que yo pienso en mi interpretación es que William Golding estuvo muy pendiente de la figura de Belcebú para trazar su novela y lo que nos muestra es que tanto nosotros, al sentir la presencia del mal, podemos ser lo suficientemente proclives como para acercarnos al mal y, finalmente, perecer por causa de su presencia. Ahora, entonces los otros chicos representarían necesariamente el bien, representarían la civilización, representarían todo lo positivo. Eso es lo que se critica de alguna manera de la novela de Golding, en este caso. Eso es lo que de alguna manera pues la gente criticaría de esta novela, que parece muy simplista la manera de plantearlo. Sin embargo, sigue siendo un texto muy interesante de leer bajo esta perspectiva y bajo esta que le estoy proponiendo de entender lo que es Belcebú. Entre más se encuentra una información sobre este demonio, más uno ve cómo realmente los chicos van adquiriendo características terribles a lo largo de la novela, como un niño, de repente, un niño que es lo más terrible que puede plantear William Golding, y presente por lo cual, pues bueno, ha resultado muy complicado filmar esta novela, porque se ha intentado y pues bueno, todavía creo que hay gente que está pretendiendo hacer una tercera versión fílmica. Pero ahora está muy difícil por la cuestión de que los niños no tendrían que intervenir en este tipo de situaciones ni estar en contacto con este tipo de circunstancias. Evidentemente porque pues estas circunstancias lo que hacen es liberar todos esos instintos y quién sabe si estos puedan ser controlados. ¿El instinto nos lleva al mal? No lo sé.
Yo evidentemente soy solamente un lector y no evidentemente alguien que esté muy capacitado en cuestión de moral para ello. Lo que sí puedo decirles es que en la novela de William Golding por primera vez nos preguntamos acerca de esta cuestión y por supuesto también pues pensamos si no William Golding habría tenido algún conocimiento de demonología para poder plantear esta brillante historia que por supuesto les recomiendo leer, les recomiendo revisar una de las novelas más importantes, uno de los hitos más importantes dentro de la historia literaria, que además pues tiene un tema que seguramente a nuestra comunidad gótica le va a llamar muchísimo la atención. Y me complace muchísimo haberla traído a ustedes. Este jueves, si ustedes tienen ganas de pasarse a nuestro space en Twitter, vamos a estar poniendo la propaganda pronto, en este caso, Eternal Dunas, Abel, muy buenas noches. Vamos a estar proponiendo la propaganda de nuestro space el jueves. Este jueves vamos a tener el space donde vamos a leer los textos del último reto que hicimos sobre la figura de lo que es Carmila. En este caso, de Carmila, pues bueno, estuvimos tomando un texto que nos sirvió en este caso para proponer nuestro reto y pues bueno, queremos ahora compartir los textos de nuestros amigos, de los creadores de estos textos. Vamos a leerlos los textos que tienen la frase por ella fui a mi muerte, sabiendo lo que significa amar. Una frase obtenida de la serie True Blood, en este caso, que es de donde el maestro Nathaniel Llano nos va a hacer una amplia exposición al respecto. Maestro Kainseth Phoenix, Eternal Dunas, muy buenas noches. Entonces, este jueves pues vamos a estar a partir de las 7 de la noche. Acompáñenos a la lectura si ustedes no participaron y recuerden que también en esta semana vamos a lanzar nuestra propaganda para el reto Facebook, el cual pues evidentemente pues va a tener lugar y una transmisión en vivo para los textos que ustedes propongan aquí en este espacio de Facebook. Todavía no hemos publicado la propaganda, sin embargo, si ustedes gustan, ahorita que ya conocen la frase motivadora, pues bueno, siéntanse en la libertad de empezar a proponer sus textos. Si alguno, por la frase que acabo de leer, pues ya le dio por escribir y quiere mandarlo, no hay problema, lo puedo enviar desde hoy mismo a lo que llamamos el interno, los mensajes directos, direct messages o messenger como le llamamos. Antes de irnos, porque obviamente pues todos estos comentarios los estoy haciendo para allá, irnos retirando, por supuesto vamos a leer el comentario de Alejandro Mondragón. ¿La maldad del ser humano es espiritual? O sea, sobrenatural. Un poco lo que plantea William Golding de manera insidiosa en la novela. Digo, aquí no puedo responder como yo, vamos a pensarlo más bien en torno a la lectura. Es que esa maldad viene a ser hasta cierto punto sobrenatural, pero es invocada por el espíritu, porque son los chicos, en este caso, los que invocan esa situación. Luego, dice Alejandro, en esta parte, la maldad del ser humano es instintiva, o sea, animal. William Golding supone que sí. Sin embargo, lo que no nos resuelve es por qué Ralph, Piggy y los otros chicos no muestran la misma proclividad. Cierto, si al final de la novela algunas posiciones cambian. Sin embargo, lo que es maligno prevalece en el instinto como sumamente atractivo. Y por causa de ello, es por lo que se desatan todos los demonios en esta novela. ¿Es una carencia de valores? William Golding supone que no. Al principio de la novela, todos son chicos de un correcto colegio inglés. Incluso en una parte, un adulto, no les voy a decir en qué circunstancias, comenta, sí, buenos chicos de una escuela británica. Es cultural
y social. Si hubiéramos de hablar de la cuestión de cultura, que son las cosas que hacen los hombres, en la novela de William Golding parecería que sí, y que también fue por una aceptación social. Sin embargo, como dije, hubo mucha polémica alrededor de esto que propuso William Golding, entonces realmente yo no estaría por dar por claro esa situación. O sea, yo pienso que tendríamos que seguir discutiendo estas interesantes preguntas. La maldad humana es compleja porque es inconsciente, pero peor si es inconsciente. Lean la novela. Tiene mucho que ver con esto que acaba de decir Kansas Phoenix. Lean la novela. De verdad les garantizo que en la novela ahí van a tener una idea muy clara de esto que acaba él de decir, sobre todo de la inconsciencia de la maldad. Pues bueno, contento de haberles traído esta situación. El día de mañana nos vemos, tenemos las Leyendas del Cuervo, si nos quieren acompañar a las 9:30 en el horario de la Ciudad de México, en el canal de YouTube, con una nueva historia, una nueva leyenda que les vamos a traer. Y por supuesto nos veríamos el miércoles nuevamente aquí en este horario, esperando no tener dificultades como el día de hoy, que empecé un poco más tarde, casi hasta 20 minutos después, lo cual lamento muchísimo, porque normalmente pues intento comenzar a las 9:30, 9:40. Es un tiempo razonable, pero pues hoy finalmente no sé qué le pasó al sistema, que de repente empezó a registrar como si yo estuviera en vivo y de repente no era cierto. Así que tuvimos que reiniciar tiempo después de que nos dimos cuenta de la situación. Yo les agradezco muchísimo la preferencia y por supuesto los invito a seguir el proyecto de Eternal Dunas en su plataforma de Instagram, Eternal Dunas 1, en TikTok, Eternal Dunas, con los videopoemas, asimismo también en nuestra página, por supuesto aquí en Facebook, si ustedes no están ahí o que nos recomienden. Gracias a usted, maestra Carmín, por la preferencia que nos brindan en este caso, y por supuesto también en nuestra cuenta de Twitter, Eternal Dunas 22, y por supuesto para todos ustedes mi agradecimiento y por supuesto mi deseo de que tengan eternas lunas siempre. Muy buenas noches.